¿Conocen ese chiste tan famoso? Un periodista se dirige a un ruso, a un polaco y a un israelí y les hace la misma pregunta. Primero le pregunta al ruso: perdona, ¿cuál es tu opinión sobre la escasez de carne? Y el ruso le responde: ¿qué es una opinión? El periodista pregunta después al polaco: perdona, ¿qué opinas sobre la escasez de carne? Y el polaco contesta: ¿qué es la carne? Por último, le pregunta al israelí: perdona, ¿qué opinas sobre la escasez de carne? Y el israelí le contesta: ¿qué quiere decir perdona? Norman Finkelstein habla en nombre de sí mismo y de un grupo de personas que sienten un profundo odio hacia Norteamérica. Un famoso aristócrata inglés dijo que si alguien fuera por Londres diciendo la verdad a todas las personas que encontrara, lo más probable es que lo mataran antes de que recorriera 200 metros. Perdón, todos mis parientes por parte de ambas familias fueron exterminados. Mis padres vivieron el levantamiento del gueto de Varsovia. Y precisamente, gracias a las lecciones que mis padres y mis dos hermanos me enseñaron, he llegado a ser quien soy y a pensar así. Y no puedo callarme cuando Israel comete crímenes contra los palestinos. American Radical. Norman Finkelstein es profesor de ciencias políticas y ha participado en numerosos debates académicos y políticos. ¿Quién podría apagar tu voz? Cuando te miramos vemos una gran cantidad de libros: Surgimiento y caída de Palestina, La industria del Holocausto y Beyond Chatzpa. Tú eres la prueba de que el debate no ha terminado. No te ocultas en una oscura habitación ni guardas silencio, ¿verdad? Hoy, nuestro debate se centrará en el nuevo libro de Alan Dershowitz, titulado The Case for Israel. Este insigne abogado ostenta la cátedra Felix Frankfurter en la Facultad de Derecho de Harvard. ¿Por qué no empieza por exponer las ideas de su último libro? Bueno, quise escribir un documento liberal, progresista, sobre las dos soluciones estatales que más han favorecido a los israelíes. Ningún país ha tenido que enfrentarse a amenazas y peligros tan grandes, tanto externos como internos. Y siempre han tratado de cumplir la ley. En este aspecto yo creo que Israel aventaja a Estados Unidos. Norman Finkelstein, su turno. Me pidieron que viniera a hablar de su nuevo libro. Así que, en cuanto pude, compré uno, no, 2 ejemplares. Leí el libro con mucha atención. Hice lo que una persona seria habría hecho: analizar el texto. Leí todas las notas a pie de página, lo hice atentamente y solo hay una conclusión a la que se puede llegar después de leerlo. Y este es un juicio académico, no un ataque personal. El señor Dershowitz ha perpetrado un gran fraude. Yo me crié en Borough Park. Ahora nos encontramos en Ocean Parkway, cerca de Coney Island.
Era un barrio sencillo, pero no es pobre. Nosotros no éramos pobres y no recuerdo que en casa faltase de nada. Mi padre trabajaba como obrero en una fábrica. Mi madre era ama de casa y cuidaba de mí y de mis hermanos. No tengo recuerdos especiales de Borough Park. Vivimos allí hasta que tuve 8 años, hasta 1961. Progresamos socialmente y nos mudamos a un vecindario de clase media-baja llamado Mill Basin. Está muy cerca de aquí. Era un barrio de judíos. La mayoría de los residentes eran judíos de la segunda generación, que se habían instalado allí con sus familias. Eran profesionales de clase media, contables, tenderos, unos pocos médicos. También había abogados. La mayoría eran muy ambiciosos e impulsivos. Era una comunidad que se abría paso poco a poco y no mostraban escrúpulos a la hora de competir. A nadie le parecía mal porque todos lo hacían. Hace 47 años, Polonia y Alemania se enfrentaban en el levantamiento del gueto de Varsovia. Y hoy tengo el privilegio de entrevistar a una de las supervivientes, Mary Finkelstein. Recuerdo perfectamente que mi mayor deseo, si conseguía sobrevivir, era contar lo sucedido. Ahora estoy totalmente a favor del pacifismo y de las ideas pacifistas. Y creo que no se consigue nada matando ni oprimiendo a un pueblo. Después de la primera muerte se pierde totalmente la razón. Mis padres sobrevivieron a los campos de concentración nazis. A veces tenía miedo de preguntarles porque sabía el dolor que les provocaban los recuerdos de aquella época. Si abría esa puerta, no podría manejar después nada de lo que saliera de ella. Era algo que se escapaba de mi entendimiento. Y en cierto modo, prefería no saber nada. Mi primera participación pública y política en el conflicto entre Israel y Palestina ocurrió en junio de 1982, cuando Israel invadió el Líbano. Se estima que unos 20.000 palestinos y libaneses, la mayoría de ellos civiles, perdieron la vida. Cuando comenzó la guerra, fui a manifestarme frente al consulado israelí en la calle 42. Fuimos muchos los que protestamos. Estábamos allí de día y de noche. Yo llevaba una pancarta muy grande que decía: "Este hijo del gueto de Varsovia, Auschwitz y Majdanek no se callará. Nazis israelíes, detened el holocausto del Líbano". Me las arreglé para poner todo eso en una pancarta. Y empecé a leer todo lo que se publicaba acerca del conflicto entre israelíes y palestinos. Ahora estaba comprometido política y académicamente al mismo tiempo. Y si tenemos en cuenta que soy judío, había también un compromiso personal. Eran 3 compromisos a la vez. Durante la primera intifada, iba y venía de los territorios ocupados. Allí viví con un par de familias palestinas y establecí con ellas una relación duradera, en particular con esta persona de aquí. Vino en 1988, justo al comienzo de la primera intifada. Lo bueno de Norman es que nunca ocultó que fuera judío, a pesar de que en aquel tiempo era peligroso decir que eras judío. Pero esa actitud hizo que confiásemos más en él. Se unió a nosotros desde el principio. Queríamos mucho a Norman y él también a nosotros. Nos respetábamos y nos hicimos muy buenos amigos. Todos los veranos me iba a vivir con la misma familia.
Quería vivir la experiencia de la Intifada. Existía una especie de acuerdo tácito. Vivía con ellos y se esperaba que yo escribiera algo acerca del tema. Nadie me decía lo que debía escribir. Yo siempre era fiel a la realidad, a lo que veía mis ojos. Todos los años cuando regresaba, redactaba una especie de crónica anual y acabé editándola en un libro. Salud. Salud a todos. Fue durante el verano de 1989. Norman y yo estuvimos hablando y me hizo varias preguntas acerca de la situación por la que estábamos pasando. Y en un momento dado me preguntó si me gustaban los judíos. Y yo le dije la verdad sin titubear, le dije rápidamente que no. Entonces Norman me dijo que él era judío. No mostró ningún enfado cuando lo dijo, pero yo me quedé muy sorprendida y también algo atemorizada. No sabes cómo puede reaccionar alguien cuando confiesas algo así. No esperaba que fuera judío, nunca lo habría imaginado. Y lo peor era que yo acababa de decirle que los odiaba. A Norman siempre le atrajo la política. Incluso en el 10º o 11º curso del colegio, ya mostraba su interés por la política y sus inclinaciones. Quizás era el político de mis conocidos de aquella época, y eso que todos estábamos muy marcados por la política. Ir contra la guerra de Vietnam estaba de moda, y todos la rechazábamos, pero Norman la rechazaba con verdadera pasión. No sé cómo a la gente no le afectaba lo que Estados Unidos estaba haciendo en Vietnam. En la televisión se veían escenas de niños aterrorizados con la carne quemada. La madre de Norman ejercía una influencia extraordinaria en él. Ella había aprendido las lecciones del Holocausto de un modo diferente a otras personas. Los judíos tenían una obligación: mitigar el sufrimiento de la humanidad por lo que les habían hecho a ellos. Norman no podía soportar lo que Norteamérica estaba haciendo en Vietnam. Creo que su madre le influía hasta extremos peligrosos. Desde muy joven, recuerdo haberme sentido apartado del resto. Como judío y como norteamericano, siempre me encontré fuera de lugar. Crecí en un ambiente familiar muy peculiar. Se adjudicaba una gran importancia a ciertos valores. Otras personas hablaban también de esos mismos valores: la igualdad de todos los hombres, la humanidad, la crueldad de la guerra, cosas así. Pero en mi casa no solo se hablaba de esos temas. Algunos de ellos provocaban verdadera obsesión e histeria. Mi madre no reaccionaba ante la guerra diciendo: "Ma, eso está muy mal, porque lo han dicho en el sermón del domingo". No. Ella reaccionaba casi con rabia. Era una sensación de desprecio insoportable. Algunas tardes nos poníamos a ver la televisión, especialmente durante los momentos políticos más difíciles, como la guerra de Vietnam o el asesinato de Kennedy. Y mi madre solía terminar gritando y llorando. Lo que veía la afectaba hasta niveles extremos. Se irritaba por casi todo lo que decían. Ella y mi hermano más joven, Norman, eran muy parecidos en ese sentido. ¿Eran muy políticos? Sí, tenían opiniones extremas.
Son muchos los factores que han convertido a Norman en la persona que es. Pero lo que más ha contribuido, lo que más ha influido en él, sin ninguna duda, ha sido la actitud de su madre. Sus padres tuvieron que enfrentarse a situaciones muy difíciles. Vivieron la experiencia de los campos de concentración. Pasaron por momentos dolorosos y terribles. Y evidentemente, no había nada en este mundo que les importara más que reivindicar sus derechos. Heredé la moral de mis padres. Pero el profesor Chomsky me enseñó cómo articularla intelectualmente sin perder la pasión ni la entrega. Es factible desarrollar ambas cosas a la vez, y estoy agradecido porque me enseñaran a hacerlo. Chomsky fue para mí un verdadero mentor. En sus escritos uno puede encontrar la gran fuerza moral que hay detrás de sus palabras, aunque a veces hablaba de una forma muy brusca. Era el lenguaje de los matones, de los hooligans y de los asesinos, y creo que yo me apropié de parte de él. Chomsky entró en mi vida en un momento clave. Estaba pasando por una mala racha en Princeton. Tenía serias dudas acerca de mi capacidad, y él me devolvió la confianza. Un día me dijo, tú tienes algo que decirle al mundo. Conocí a Norman cuando era estudiante de posgrado del Departamento del Oriente Próximo de Princeton. Estaba investigando acerca de la historia del sionismo. También por aquellos días se publicó un libro de Joan Peter que se titulaba From Time Immemorial y recibió muchas alabanzas. Creo que es lo mejor que se ha hecho desde que apareció el helado de chocolate. Shalom, hola de nuevo. Últimamente hemos tenido la suerte de contar con algunos de los grandes conferenciantes del Oriente Próximo. Hoy tenemos a Joan Peters, autora del libro From Time Immemorial. Es un libro de texto muy conocido en Estados Unidos e Israel. Analiza los orígenes del conflicto árabe-israelí y queremos saber el motivo por el que escribió From Time Immemorial. ¿Quiénes son los palestinos? ¿Y por qué la idea de un mundo en paz depende tanto de ellos? ¿Acaso son tan importantes? Esto es un misterio que debe ser revelado. Es un libro absolutamente ridículo y no tiene valor alguno. En el libro se dice que no había ni palestinos ni Palestina hasta que vinieron los sionistas e hicieron florecer el desierto. Entonces fue cuando los palestinos empezaron a poblar esa tierra. Esa supuesta investigación no tiene ningún valor. No es más que propaganda israelí, vieja y reciclada. Pero eso era precisamente lo que querían leer los judíos que se habían afincado en Norteamérica, porque era un texto que justificaba a Israel, y por eso tuvo tanto éxito y recibió tantas alabanzas en Estados Unidos, hasta que Norman Finkelstein escribió un largo artículo y puso de manifiesto todas las falsedades que el libro contenía. Envié lo que había escrito a unas 25 personas, y un sábado por la mañana me llamó el profesor Chomsky y me dijo, «Hola, soy Noam Chomsky. He leído tu artículo sobre ese libro y estoy de acuerdo con todo lo que dices». Le contesté enseguida, y más tarde me contó que yo era la única persona que lo había felicitado. Una de las primeras cosas que me preguntó fue, ¿le parece que es un tema interesante? Y yo le contesté, sí, me parece contundente. Es un tema que merece ser estudiado. Y si muestras una mentalidad abierta, no solo demostrarás que ese libro es un fraude, sino que debilitarás la opinión de la comunidad intelectual americana. Lo que nace para ser controvertido no suele serlo, pero existen temas aparentemente más normales que pueden provocar mucha polémica.
Vamos a hablar del libro La industria del Holocausto, de Norman Finkelstein. Bienvenido. Gracias por invitarme. Controvertido. No puedo dejar de usar esa palabra, aunque se haya abusado de ella. Norman Finkelstein. Norman, el estrado es suyo. Sigo siendo fiel a la memoria de mis padres y soy consciente del horrendo sufrimiento que hubieron de soportar ellos y miles de judíos. Sin embargo, hace ya mucho tiempo que el Holocausto dejó de ser una fuente de inspiración moral o histórica. Ahora se ha convertido en un motivo de extorsión. Un puñado de judíos norteamericanos ha secuestrado al Holocausto y lo están utilizando para chantajear a Europa. Leí el libro de Norman Finkelstein, La industria del Holocausto, cuando fue publicado. En aquellos momentos yo estaba estudiando el mismo caso y me di cuenta de que en la segunda parte del libro era muy acertada. Hablaba acerca de las reivindicaciones contra los bancos suizos. La opinión de Finkelstein me pareció objetiva. Y después de averiguar más sobre este asunto, tengo que decir que, aparte del estilo en que estaba escrito, las conclusiones del autor son bastante moderadas. Norman es un erudito y es muy cuidadoso. Siente pasión por el Holocausto. Sus padres son supervivientes de los campos de concentración y él es muy consciente de su tragedia. Ha investigado a fondo y lo sabe todo acerca de ese tema. Por ese motivo, cuando ve que alguien explota la memoria de las víctimas en beneficio propio, se irrita mucho. Yo entiendo perfectamente su postura y la respeto. Esos charlatanes que se refugian en la tragedia del Holocausto son los principales causantes del antisemitismo europeo y son los responsables de que se niegue la existencia misma del Holocausto. No estoy de acuerdo con usted ni con su tono cuando aborda ese tema. Creo que la memoria histórica, especialmente si es organizada y es verídica, resulta muy costosa. No es algo que surja espontáneamente, de manera natural. No hay voluntarios. Y es inevitable pensar que tras toda la investigación y los datos referentes a la memoria histórica, existe un cierto interés y una organización que podría ser calificada de industria. No es que se falsee la memoria histórica, sino que existen personas que manejan la historia para sus objetivos políticos y para sus propios intereses. Yo no hablo de que haya aparecido un nuevo antisemitismo. Eso es un cuento. El antisemitismo que describo en mi libro sirve al mismo objetivo al que servía hace 20 años, la industria del Holocausto. Se utiliza para distraer la atención de lo que los judíos están haciendo a los palestinos. Todos hablan de un nuevo antisemitismo en lugar de hablar de lo que ellos están haciendo a los palestinos. De ese modo, consiguen un contrasentido extraordinario. Una vez más, intentan que Israel y todos los que lo apoyan sean las víctimas y que los palestinos y sus apoyos sean vistos como unos desalmados. Se trata de darle la vuelta a la situación. Norman también nos contó aquello cuando vino por primera vez a Ramallah, al campamento de Al-Amari. No muy lejos de allí hubo un incidente
Habían matado a un chico solamente porque estaba quemando un neumático. Dispararon y mataron al chico. Norman se derrumbó en cuanto le dieron la noticia. Estuvo llorando durante mucho rato. Me sorprendió ver llorar a un hombre. Lloró mucho tiempo. Y cuando hablaba de lo sucedido, volvía a llorar. Desde entonces sé perfectamente que nuestra situación afecta mucho a Norman. Y por eso confío tanto en él y en su palabra. Norman ha demostrado tener mucha humanidad. Esa es una de sus cualidades más destacables. A mi madre no le gustaban muchas de mis actitudes. Tenía mucho miedo y se sentía culpable. Creía que era algo parecido al monstruo de Frankenstein. Bueno, aunque en este caso lo llamarían el monstruo de Finkelstein. Pensaba que yo había tomado sus ideas demasiado literalmente y que me había dejado influir demasiado. Creía que me estaba autodestruyendo. Pues eso no me gusta. Por aquí. ¿No te acuerdas de él? Fue el que lo hizo. ¿Te parece mal? No, está bien, pero no sé para qué sirve ese lazo. Es para ahorcar palestinos, pero nadie se da cuenta. Demasiado artístico. El libro La industria del Holocausto es lo que le ha hecho famoso. Y el objetivo final de este libro es trivializar un tema muy serio. No estoy obstruyendo la verdad. Solo digo que el objetivo del libro es trivializar el sufrimiento de los judíos. Esto no tiene nada que ver con el conflicto de Oriente Próximo. Lo único que Finkelstein ha conseguido es aumentar la tensión en el campus. Toda su carrera se ha basado en minimizar el Holocausto. Esta es una universidad muy particular. Hablo con frecuencia y nunca me enfrento a manifestaciones. Esta universidad es extraña. Quiero que se calmen, porque de lo contrario, toda la presentación será un fracaso. Todos esos chicos están intentando ponernos nerviosos. Quieren desorientarnos y arruinar la velada. Por eso no hay que seguirles el juego. Calma. Si gritan, que los de seguridad se encarguen de ellos. Vale. Pero no estropeemos la tarde, ¿de acuerdo? Bien. Con el debido respeto, yo ya soy viejo y tengo mucha experiencia. Sé lo frustrante que resulta estar durante 1 hora y media sentado y escuchando cosas que te resultan odiosas, repulsivas e incorrectas. Siempre debemos permitir a una persona que se exprese durante al menos 60 segundos. Lo dejo a vuestra elección. Si creéis que esto se alarga demasiado, manifestad vuestro desacuerdo. Si no, dejad que prosiga. Adelante. Hola. Durante su charla ha hecho muchas referencias a los judíos y también a otros grupos de personas que, en general, no eran judíos, sino nazis. Y eso resulta muy ofensivo para los alemanes y también para las personas que han sufrido la opresión de los nazis. Sinceramente, ese es un tema que ya he superado. Eso ya no me importa. No. Y tampoco me conmueven las lágrimas de cocodrilo.
Ya no. Chicos, dejadme acabar. Dejadme hablar. Escuchadme y dejad que termine de hablar. Dejad que acabe. No quería jugar la carta del Holocausto esta vez. No quería volver de nuevo a ese asunto porque ya se ha hablado y se ha utilizado demasiado ese argumento. Pero ahora me siento obligado a hablar de ello. Mi difunto padre estuvo en Auschwitz y mi difunta madre en Majdanek. Por favor, callad. Mi difunto padre estuvo en Auschwitz y mi difunta madre en el campo de concentración de Majdanek. Y sufrieron terriblemente. Todos los miembros de mi familia por parte de padre, todos ellos. Los judíos no empuñaron las armas contra los alemanes. Mi padre estuvo en el campo de concentración de Auschwitz y mi difunta madre en el campo de concentración de Majdanek. Todos mis parientes, por parte de ambas familias, fueron exterminados. Mis padres estuvieron en el levantamiento del gueto de Varsovia. Y precisamente, gracias a las lecciones que mis padres y mis dos hermanos me enseñaron, no puedo callarme cuando Israel comete crímenes contra los palestinos. Considero que no hay nada más despreciable que utilizar el sufrimiento y el martirio para justificar la tortura y la violencia. Ahora son los israelíes los que atacan a los palestinos sin ninguna piedad. Derriban sus hogares e irrumpen en sus casas y no les importa destrozar familias enteras. No quiero que ese pueblo siga intimidando a más gente y no quiero escuchar más llantos. Si los judíos tienen sentimientos, deberían lamentar lo que les está ocurriendo a los palestinos y dejar de ametrallar sus casas. ¿Qué? Debo calmar al público, Dr. Finkelstein. Nunca he tenido un público así. Son un poco tontos. Resulta demasiado atrevido que utilicen la carta del Holocausto contra mí. Y además creo que es absurdo. ¿Cuántas personas del público se oponían a mí? ¿La cuarta o la quinta parte? La cuarta parte. La chica de la camiseta negra ha estado gritando todo el tiempo. Te llamaba antisemita y decía, tus padres deben de estar revolviéndose en sus tumbas. Mis padres vivieron durante casi todo mi periodo de lucha y me apoyaron totalmente. Lo que diga esa chica me da igual. No cambié de idea en 1995 cuando mis padres murieron. Opino lo mismo desde 1982. Ellos sabían lo que pensaba y nunca objetaron nada. Pero a veces me pregunto si mereció la pena. Créeme, a veces me pregunto si valió la pena. Como ateo, me gusta decir, gracias a Dios que en su inmensa sabiduría nos hizo mortales, no tenemos que vivir toda la eternidad. No tenemos que vivir toda la eternidad. Norman Finkelstein es el antisemita clásico. Hace uso de los estereotipos más antiguos contra los judíos. Él afirma que es judío, pero yo creo que no lo es. Como alguien dijo una vez, solo es judío por parte de padres, y él no ha vivido el Holocausto. Si no fuera judío, o de ascendencia judía, con un nombre como el de Finkelstein, nadie dudaría de que es antisemita. Se le disculpa por eso. A veces creo que odia a los judíos. Es un judío que odia a los judíos. Lo que viene a ser lo mismo, ¿no es así? Supongo que es lo mismo. Según parece, sus críticas más vehementes y violentas siempre van dirigidas a los judíos. ¿Por qué los odia tanto? En realidad no lo sé. Sus críticas hacia los abogados judíos en concreto están cargadas de odio y de rabia. Pero muestra especial desprecio hacia Israel.
Woody Allen contaba una historia sobre sí mismo. Decía que fue expulsado de un examen de metafísica porque miró en el alma del compañero que tenía al lado. Yo no puedo mirar en el alma de Norman Finkelstein y no entiendo cuáles son sus motivos. En mi vida me he encontrado con muchos judíos que tienen problemas de identidad. La clave es observar a Norman Finkelstein, observar sus reacciones. Ha creado una idea de Israel que no existe, una idea monstruosa que no tiene ninguna relación con el país real en el que yo vivo. Es bueno ser crítico con Israel. Muchos israelíes critican la política de Israel. Y de hecho hay algunos que son antisionistas. No tengo problemas con la gente que critica al sionismo, ni a Israel y su política. Las críticas no tienen por qué ser algo tan negativo. Y yo no llamaría antisemita a una persona que solo hiciera eso. Pero lo que Finkelstein hace va mucho más allá. Para mí, los judíos de la izquierda que solo ven maldad en Israel tienen un problema. No ven la realidad tal y como es. Creen que están luchando por su identidad, pero luchan contra el judaísmo, luchan contra su herencia. Como hipótesis, digamos que eso es cierto. Digamos que tengo profundos problemas de identidad. Supongamos que es cierto y démoslo por hecho. Bien, ¿qué importancia tiene? Lo único que importa es si lo que digo es cierto o no. Supongamos que Einstein hubiese tenido graves problemas de identidad. ¿Acaso eso influyó en sus estudios sobre física? Pero independientemente de lo justo o injusto de la creación del Estado de Israel, aquí tratamos una cuestión histórica. Y ahora existe también una cuestión política. Ya no voy a mencionar el pasado. Simplemente planteo una pregunta. ¿Tienen derecho los palestinos a la autodeterminación? Dos pueblos viven en el mismo lugar. Uno de ellos tiene todos los derechos estatales en el 80% del territorio. Y al otro pueblo que lleva ocupando ese mismo suelo desde hace miles de años, se le está denegando su derecho a la autodeterminación en un 20% del país. Muchas gracias. No estoy totalmente de acuerdo con esto. Esto no es un conflicto entre palestinos e israelíes, sino el frente israelí-palestino del conflicto entre árabes e israelíes. Daniel Pearl, periodista del Wall Street, fue a Pakistán porque pretendía hacer un reportaje sobre los extremistas islámicos, pero fue secuestrado. Lo secuestraron porque era un periodista norteamericano y obviamente sospecharon que podía ser agente de la CIA. Pero al poco tiempo de secuestrarlo descubrieron que además era judío. De modo que técnicamente era un israelí.
Los hombres que lo retenían se pusieron tan nerviosos al descubrirlo que le hicieron confesarlo ante una cámara. El periodista tuvo que hablar ante una cámara, no muy diferente de esta, y le forzaron a confesar: soy judío, hijo de una judía. Entonces le cortaron el cuello. Las personas que lo asesinaron nunca fueron detenidas en un puesto de control israelí. Es posible que los que lo hicieron no hubieran visto nunca a un israelí. Independientemente de las raíces de este conflicto, se ha evolucionado hacia una situación extrema. El antisemitismo casi había desaparecido en Occidente. Y de pronto, grandes sectores del planeta se han visto infectados por una oleada de antisemitismo. Toda la comunidad mundial, excepto de 1 a 6 estados dependiendo del voto, cree que los palestinos deben tener derecho a la autodeterminación en el 20% de su país. Toda la comunidad mundial está de acuerdo. Israel y Estados Unidos le niegan ese derecho. Así de sencillo. Pero el hecho de mencionar el antisemitismo, el Holocausto o a Daniel Pearl, eso no cambiará los hechos fundamentales. Y los hechos fundamentales son estos. Toda la comunidad mundial apoya un Estado doble a lo largo de la frontera, como se estableció en junio de 1967. Solo Israel y Estados Unidos se oponen a ello. Discrepo en muchos puntos con el señor Finkelstein, pero lo que más me preocupa es su facilidad para sintetizar un problema tan complejo. Según su opinión, una situación que ha durado décadas en Oriente Próximo puede ser resumida en algo muy simple: la culpa es de los israelíes. Creo que hay varias razones que explican la popularidad del señor Finkelstein entre los que apoyan a los palestinos. En primer lugar, es una persona muy instruida y un buen portavoz de su causa. En segundo lugar, y aquí tengo que ser muy sincero, Norman Finkelstein pertenece a la comunidad judía, y que un miembro de la comunidad judía hable contra el Estado de Israel hace que sus palabras tengan más resonancia que las de un palestino o las de alguien que no sea judío. ¿Cómo te llamas? Mohamed. ¿M-O? H-A. M-M-E-D. Una compañera me escribió: han pasado ya 2 horas desde que se cerró el debate en la Universidad de Toronto. Por fin, mi tensión y mi pulso han vuelto a ser normales. Tengo una pregunta para ti. Como persona instruida que eres, ¿crees en la 10ª parte de las tonterías que vomitas sobre el público? ¿O es una forma astuta y premeditada de llamar la atención? Yo le contesté: es peor de lo que imaginas. Creo en el 100% de lo que dije la noche pasada. Comenzó así una intensa correspondencia por email y al final ella me recomendó que ingresara en la Sociedad de la Tierra Plana. Y así acabó la cosa. Fue muy interesante. Cuando me encuentro frente a frente ante una situación cruel, intento sencillamente cerrar los ojos para no verla. La guerra ha hecho que mi razón y mis creencias den un giro de 180 grados. Deberías ir atrás. No importa. En serio, no sabes lo que puede ocurrir. No va a pasar nada. No lo sabes, este público es diferente. No hay que exagerar tanto. Puedo pasar por en medio. Nadie va a asesinarme. Fíjate en esta gente. Te han tirado un huevo. No te metas en líos. Dices que no he mencionado una sola palabra positiva sobre Israel. Vamos a dejarlo claro. En mi opinión, los israelíes tienen derecho a permanecer donde están. Tienen derecho a ejercitar la autodeterminación en la Palestina histórica. No tengo ninguna duda respecto a eso.
Además, tengo muchos amigos que viven allí, personas por las que siento un gran respeto. Y no me interesa atacar a Israel. No es mi objetivo principal en la vida, ni es lo que trato de hacer. Pero permíteme que les diga algo a esos que están haciendo muecas. No tienen ni idea de lo que esto supone. Esto es tan vergonzoso como si un alemán diera una conferencia alabando a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Tampoco alabé a Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. Y ahora, con todo ese horror y sufrimiento, no entiendo por qué debería ensalzar a Israel. Cuando la guerra termine, cuando los palestinos hayan conseguido la igualdad de derechos, cuando allí impere la justicia, yo me daré por satisfecho y podré unirme a todo el mundo para alabar los logros de Israel y para criticar sus fallos. Pero no mientras sigan torturando a los palestinos. Esta es la última pregunta. Gracias por su visita, Dr. Finkelstein. Mi pregunta es, ¿por qué no ha hablado de la otra cara de la moneda? ¿Por qué no ha mencionado el terrorismo palestino? Los palestinos y Europa están negociando el final de los ataques violentos contra Israel. Es cierto que existe ese tipo de violencia. Y no tengo ningún inconveniente en llamar terrorismo a esos ataques, con tal de que vosotros tampoco tengáis inconveniente en reconocer que el líder del Estado de Israel es uno de los principales terroristas que hay en el mundo actualmente. American Radical. ¿Qué te ha parecido, Norman? No voy a decir que ha sido mi mejor conferencia. Lo has hecho muy bien, pero la prensa se va a centrar en un par de cosas que has dicho. ¿Cómo qué? La pregunta sobre el terrorismo palestino. ¿La he contestado? Sí, pero mañana los medios se centrarán en el terrorismo palestino, no en el terrorismo israelí. Creo que es una cuestión de prioridades. Estuve allí cerca de 2 horas y el público mostró una gran tolerancia al dejarme hablar todo ese tiempo. Yo estaba obligado a dejar que expresaran su opinión. Sé que he dicho cosas que han molestado a gran parte del público. Si ellos se controlan durante 2 horas y me muestran respeto, entonces yo tengo la obligación de dejar que expresen sus ideas y también sus sentimientos. No te puedes quejar. Has utilizado todos los medios. No quiero utilizar los medios. No me gustan esas expresiones. No quiero éxitos basados en la falta de piedad, ni éxitos basados en la victoria de los canallas. Eso no me convence. ¿Has leído el libro The Finkelstein Industry? No. Dice que te beneficias del Holocausto, igual que la industria que tú mismo criticas, y que empleas los recuerdos de tus padres en tu favor. ¿Qué piensas de eso? Que es una extraña forma de beneficiarse. He perdido mi trabajo y me han enviado al exilio después de haber vivido 50 años en Nueva York. Es una extraña forma de conseguir beneficios si tengo que vivir en Chicago y perder mi trabajo. Resulta un poco raro conseguir beneficios de una manera tan irracional como la mía. Desde luego, no voy a decir que sea un mártir, pero después de haber adoptado esas posiciones políticas, no vivo mejor que antes. Y es absurdo pensar que es así. Ni siquiera vivo en el lugar donde me gustaría vivir. Estaría mucho mejor si nunca me hubiese pronunciado. No me ha ido muy bien. Este año cumplo 50 y todavía no tengo un empleo permanente ni esperanzas de tenerlo. De modo que queda claro que no intento aprovecharme del sistema. Sinceramente, creo que me habría ido mejor si hubiera dejado de lado mis principios. No es que me queje, solo expongo los hechos. Y lo hago
porque muchas personas creen que pueden aferrarse a eso para criticarme. No puedo decir que la mía fuera una casa feliz. Mi padre nunca decía nada. Apenas hablaba sobre su pasado. Y mi madre trataba de extraer lecciones de cada experiencia que vivía. Siempre estaba analizando lo que había pasado. Creía que en los campos de concentración se hallaba el secreto de la naturaleza humana. Siempre le estaba dando vueltas a las cosas. Una y otra vez, a veces después de pasados 40 años, de pronto soltaba: ahora entiendo qué es lo que pasó. De repente, le venía algo a la cabeza que, por algún motivo, lo explicaba todo. No había cosa que no discutiéramos, sobre todo sus experiencias y su pasado. Estaba profundamente marcada. Aunque estuviéramos hablando de petunias, ella acababa volviendo al tema de la guerra. Todo le hacía recordar la guerra. Hay una canción muy famosa que todo el mundo conoce. Se llama I Will Survive, sobreviviré. Y habla de una chica que es abandonada por su novio y que asegura que logrará sobrevivir. A mi madre le encantaba esa canción, aunque no se sabía la letra. Solo conocía el estribillo y lo cantaba y lo tarareaba muy a menudo. Pero el sentido para ella era muy diferente. Relacionaba la letra del estribillo con la guerra. Así es. La última noche pasé varias horas, muy desagradables, por cierto, leyendo y releyendo el artículo que había redactado el doctor Norman Finkelstein. No podría explicar la terrible sensación que me provocó. Lo encontré alarmante y sinceramente me preocupó. Está lleno de odio personal, un odio evidente hacia su propia raza. Confío en que cuando se redacte la reseña de la conferencia, no se incluyan esas partes del artículo. El doctor Finkelstein tiene ahora la palabra. En inglés hay una expresión que dice: la verdad suele ser una píldora muy amarga. Se supone que nosotros estamos examinando seriamente la historia. Pero usted ha pronunciado unas palabras acerca de colaboradores judíos y de otras personas que se han molestado mucho a causa de mis opiniones. Y siento decirlo, pero lo veo como otra forma de chantaje emocional. Si me han invitado porque soy un judío que denuncia judíos, tengo que decir que el motivo no me agrada. Pero si me han invitado porque opinan que mi punto de vista es importante y ha sido reprimido, entonces sí lo veré como una razón válida. Damas y caballeros, bienvenidos a una sesión muy especial de Doha Debates. Estamos en Gran Bretaña, invitados por la Oxford Union, la cámara de debate más famosa del mundo. Dice que Hamás no ha sido reconocido por la Unión Europea y ni por los Estados Unidos porque Hamás no reconoce a Israel como Estado. Por tanto, la pregunta es obvia. ¿Podría mencionar un solo funcionario del gobierno israelí o un partido político que haya reconocido alguna vez un Estado palestino dentro de sus fronteras? Recibo muchas cartas y cuando contesto a la gente les digo: por favor, no me pongan en un pedestal porque acabarán desilusionándose.
Puedo estar equivocado, puedo, desde luego, pero ¿qué ocurre con la ley internacional y con el Tribunal de la Haya? ¿Están de acuerdo con sus declaraciones? Afirman que los territorios palestinos ocupados son la totalidad de la ribera occidental y la franja de Gaza. ¿Están de acuerdo con el tribunal? Bueno, sí, estoy de acuerdo en eso, pero ese es un organismo consultivo, como usted sabe. Sus decisiones no son vinculantes, con toda la fuerza que eso implica. ¿Pero está de acuerdo con lo que opinan? Viajo mucho dando conferencias. Sin embargo, cada minuto que estoy fuera, siento la necesidad de volver a mi hogar. Soy una persona muy sedentaria. Me gusta estar en mi casa, con mis libros, mi ordenador y mi trabajo. Para mí fue terrible tener que dejar Nueva York. Era mi ciudad. Ahora trabajo dando clases en Chicago. No me gustó nada el modo en que salieron las cosas. No buscaba dinero. Ganaba $18,000 al año en Hunter. Y de pronto me echaron a la calle después de 9 años. En mi opinión, existe un argumento que tiene cierto peso, y esta tarde vamos a hablar de él. Es el siguiente. Palestina tiene un significado muy especial para los judíos. Desde el punto de vista bíblico, y también desde el punto de vista histórico, Palestina es un lugar único y santificado. Y el pueblo judío nunca podrá verlo de otro modo. Sé que no es fácil estar de acuerdo conmigo. Lo comprendo. Pero me agrada hablar con los jóvenes. Me gusta dar clase y exponer mis ideas. Creo que ofrezco una perspectiva interesante y por eso quiero compartirla. Un Estado judío en Argentina, Uganda o en cualquier otro lugar no tendría sentido para el pueblo judío. En cambio, sí tiene sentido por cuestiones culturales imaginar ese mismo Estado en Palestina. Hablamos con el profesor Alan Dershowitz, autor del libro The Case for Israel. También se debatirá acerca de las obras de Norman Finkelstein, La industria del Holocausto e Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict. En 1984, una mujer llamada Joan Peters publicó un libro que se tituló From Time Immemorial. Fue un éxito de ventas, pero poco después un grupo de eruditos consiguió demostrar que se trataba de un fraude. Sin querer atribuirme el mérito, yo fui quien planteó, en primer lugar, la posibilidad de ese fraude. Conozco el libro del señor Dershowitz perfectamente. Lo he leído al menos 4 veces y leí también sus 1854 notas al pie de página. Empecé a leer su libro con mucha atención y estudié el capítulo 1, nota 10, nota 11, nota 12, nota 13, nota 14, nota 15, nota 16. Todas las notas son de Joan Peters. Y de hecho, la extensa mención a Mark Twain que hace Alan Dershowitz en las páginas 23 y 24, la encontramos también en las páginas 159 y 160 del libro de Joan Peters. Un pasaje idéntico sobre Twain, incluso con los mismos puntos suspensivos. ¿Está mal la mención a Twain? Con los mismos puntos suspensivos. ¿Está mal esa mención? Deje que termine. La razón es
con los puntos suspensivos en los mismos sitios, la misma mención a Twain con la misma puntuación. Se le cita muchas veces. ¿Ah, sí? ¿De verdad, señor Dershowitz? ¿A dónde quiere llegar? Hay una cita, deje que termine, señor Dershowitz. ¿No es una cita correcta? No, quiero decir algo, ¿no es una cita directa y correcta? No es un plagio mencionar a Mark Twain directamente. Sí, por supuesto, excepto que usted cita a Mark Twain y no a Joan Peters. Soy profesor, señor, y sé lo que es un plagio. Smate es una expresión en yiddish que significa trapo, como el esmate que se utiliza para limpiar el polvo. Pues si el libro de Dershowitz estuviera hecho de trapo, yo ni siquiera lo usaría como un esmate. Hablo en serio. No lo usaría ni como un esmate. Pero para apreciar todo el sentido, hay que saber yiddish. Es una basura. Esta gente no tiene vergüenza. Y el señor Dershowitz empezó a sufrir ayer cuando se dio cuenta de que tenía problemas. En el debate por radio no atacó mis puntos de vista, me acusó de plagio directamente. Dijo que había copiado una mención a Mark Twain que, según él, había encontrado en el libro de una tal Joan Peters. Pero mi intención era hacer referencia a esos comentarios de Mark Twain, no al mismo Mark Twain, que es lo que tendría que haber hecho según el Manual de Estilo de Chicago y otras normativas. Según Finkelstein, debí haber citado el libro de Peters, y de hecho lo cité 8 veces. Realmente no descubrí el comentario de Mark Twain en el libro de Peters, sino en un espectáculo llamado The Advocates. Fue en 1970, durante el curso de una investigación. Ya conocía ese comentario de Mark Twain unos 12 años antes de que Peters escribiera su libro. Así que no estaba obligado a citar a Peters cuando hice referencia a Twain. En cuanto Finkelstein me acusó, fui a la Universidad de Harvard y dije, me han acusado de plagio y quiero que esto se investigue. Nombren a un investigador. Y eligieron a Derek Bock, antiguo presidente de Harvard, con el que no tengo una relación muy buena. Y Derek Bock llegó a la conclusión de que no existía una base real para afirmar que había plagio. En Chicago Public Radio hemos hablado con el Dr. Finkelstein, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de DePaul. Su enfrentamiento con Alan Dershowitz, de la Universidad de Harvard, parece no tener fin. Todo empezó hace años en el programa de radio Democracy Now!, cuando Finkelstein acusó a Dershowitz de plagio. Ahora, Dershowitz trata de impedir que Finkelstein consiga un empleo fijo en la universidad. El rector decidirá sobre el caso a mediados de este mes. Este es el profesor Finkelstein, profesor en la Universidad de DePaul. Podría obtener un puesto fijo el martes, pero ¿debería dar clases una persona así? Profesor, muchas gracias por venir. ¿Cómo va su lucha por el puesto en la Universidad de DePaul? ¿Es usted demasiado controvertido? La Asociación de Profesores Universitarios ha estudiado el caso de Finkelstein. Yo propondría la desaparición de este sistema de educación. Las administraciones no pueden actuar unilateralmente para librarse de un profesor que no les agrada.
Hace unos momentos, la Universidad de DePaul y yo hemos llegado a un acuerdo. Esto es lo que ha dicho la universidad. Hoy hemos llegado a una solución sobre la polémica con el profesor Finkelstein. Según una parte de esa solución, el profesor Finkelstein está de acuerdo en dimitir con efectividad inmediata. Norman Finkelstein es un erudito prolífico y un destacado profesor. La universidad le agradece... ¡Qué suerte para DePaul! Eso no es cierto. La universidad le agradece su contribución y sus servicios. Conozco bien el caso de Finkelstein porque DePaul me pidió que escribiera una carta sobre él. Lo hice y después he seguido el caso muy de cerca, de principio a fin. Ahora parece que todo se ha solucionado, pero yo opino que Finkelstein debería haber conseguido esa plaza. No es un profesor, sino un propagandista. No es un universitario, solo emborrona páginas. El escándalo se produjo porque al principio la Universidad de DePaul lo admitió como profesor. Y lo hizo porque profesores de la ultraizquierda, a los que no les importaba su falta de formación, les agradaba su radicalismo ideológico y decidieron admitirlo. La Universidad de DePaul ha hecho lo correcto y eso se notará en la calidad de la enseñanza. ¿Qué esperaba que hiciera Dershowitz? Finkelstein lo acusó de ser un mentiroso y un plagiador. ¿Esperaba que se callara? ¿Es que sabía que Dershowitz tiene contactos en Estados Unidos? ¿Por qué lo hizo entonces? Una persona en su sano juicio no habría actuado así. En realidad, Norman no creía que llegarían tan lejos. Pero le conozco. Y no es ningún ingenuo. Mostró un comportamiento extraño y autodestructivo. En mi opinión, no debió acusarlo de plagio. En primer lugar, porque no es tan relevante. Incluso aunque Dershowitz hubiese plagiado, ¿a quién le importa? Eso no cambia nada. Lo importante son los hechos históricos. Yo creo que debería haber reflejado su opinión en un artículo o haberlo olvidado. He aprendido que existen cosas que uno no puede cambiar. Si se nada contracorriente, hay olas que no se pueden salvar y otras que nos superan. Creo que a lo largo de la vida vas aprendiendo qué olas puedes superar y qué olas son demasiado fuertes para ti. En la obra de Norman siempre es un motivo de debate porque, aunque sus ideas suelen ser brillantes, suele expresarlas en un lenguaje demasiado provocador y eso le resta fuerza. Si se expone un argumento que ya de por sí resulta controvertido, siempre es conveniente moderar el lenguaje y alejarse todo lo posible de la retórica. Hay que ser claro, directo y respetuoso. Y precisamente eso es lo que Norman no ha hecho nunca. En mi opinión, todo este discurso sobre civismo no es más que una tapadera. No debemos pasar por alto que nuestras mejores universidades han contratado gustosamente a criminales de guerra declarados. La Universidad de Columbia, por ejemplo, admitió a Kissinger. Georgetown empleó a Kirkpatrick. Y Stanford trabaja ahora mismo con Rumsfeld.
Debemos tener en cuenta que en nuestras mejores universidades hay profesores que defienden la tortura y también defienden la destrucción automática de algunos pueblos después de un ataque terrorista. Y si tenemos todos estos datos presentes, nos daremos cuenta de lo absurdo que es este debate. Es evidente que una crítica sobre las formas, en comparación, parece algo secundario e intrascendente. Me han acusado de no respetar las normas de etiqueta cuando me dirijo a mis detractores o cuando expreso mis opiniones, y han dejado a un lado lo que de verdad es importante. En mi opinión, se han servido de un pretexto para denegar a una persona el derecho a enseñar, solo porque mis creencias políticas son criticadas. Muchas gracias. En mis últimos momentos en la Universidad de Paul, mis superiores reconocieron que había mostrado siempre una gran dedicación hacia los estudiantes. Sería un descuido no mencionar a Paul Robeson, que fue mi héroe en la adolescencia. Lo descubrí en 1970 y ahora sigo escuchando todavía más su música y sus canciones. El otro día estaba pasando la aspiradora por mi apartamento y puse uno de sus discos. Me apetecía escuchar uno de sus temas que me gusta mucho. La letra dice: Some come walking in Jesus' name. Bear the burden in the heat of the day. Y de repente me di cuenta de lo que quería decir. Algunas personas nacen tullidas y otras nacen cojas y tienen que cargar con ello durante toda su vida. Eso me hizo darme cuenta de que no hay que complacerse en el victimismo y no hay que sentir lástima por uno mismo. Algunas personas nacen tullidos y otros nacen cojos y no pueden escapar de ello. Deben asumirlo. Todos tenemos que soportar nuestra carga día tras día. Para el resto del mundo, el conflicto del Líbano fue inesperado. Cuando la lucha cesó un mes más tarde, 1.200 personas habían muerto. La mayoría eran civiles. El mapa del poder en Oriente Medio había cambiado. Los que intervinieron en Jerusalén, en el Líbano y en Occidente han admitido que se cometieron errores de cálculo. Después del Holocausto, empecé a pensar que quizá yo estaba equivocada. Creí que si durante la Segunda Guerra Mundial hubiéramos tenido un país como Israel, habríamos estado seguros. Y empecé a pensar en la parte positiva del sionismo. Les damos la bienvenida y les pedimos un momento de silencio para honrar la memoria de los que murieron en Palestina, Irak y el Líbano. Muchos de ustedes ya sabrán que el doctor Norman Finkelstein nació en Nueva York y pertenece a una familia judía que sobrevivió a los campos de concentración nazis.
Nuestro invitado, que conoció a través de sus padres la masacre y la tragedia de los judíos, ha conocido también la repetición de esos hechos en las calles de Shatila. Vosotros tenéis un reto que cumplir, el de ser personas coherentes y respetar vuestros principios. Debéis ser ante todo razonables. Si no sois razonables, perderéis el apoyo de la comunidad internacional y así nunca podréis vencer en vuestra lucha. Es importante que los norteamericanos como Norman Finkelstein expresen su opinión. Así quedará claro que no todos los norteamericanos están contra los derechos de los palestinos. Sabemos perfectamente quiénes son los que conocen la realidad y quiénes están de nuestro lado. Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Qué más podría decir? No podría soltar una charla otra vez. Ya saben, cosas del tipo viva la lucha armada, abajo el sionismo. Es la misma basura. No creo en ese tipo de propaganda y además no tiene sentido. Hice lo que pude, hablar de un modo razonable sobre la posibilidad del cambio en Estados Unidos. Pero fue muy duro. A veces las lecciones más profundas provienen de personas sencillas. Hace muy poco conocí a una anciana que estaba postrada en la cama. Vivía en una chabola infestada de ratas y rodeada de aguas residuales. Tenía 72 años y yo me acerqué a ella y le pregunté, ¿qué edad tiene? Ella me contestó, tengo 12 años. ¿12 años? ¿Cómo es posible? Y ella me dijo, sí, porque dejé Palestina cuando tenía 12 años y desde entonces ya no tuve vida. Fue una buena contestación, de las que siempre recuerdas. Nunca podré olvidarla. Norman ha iluminado al pueblo palestino. Nosotros hemos olvidado algunas cosas. Hemos estado muy centrados en nuestra lucha contra Israel. Pero Norman emplea la diplomacia y nosotros la hemos olvidado. Él me mostró una visión diferente sobre los judíos. Y ahora sé que no todos los judíos son sionistas. No todos los judíos tienen la misma meta, asesinar a los árabes. Él me ha hecho pensar en esto. El doctor Norman ayuda a que los palestinos regresen a su tierra porque es un judío que se atreve a enfrentarse con los judíos. Poco a poco los judíos le irán escuchando. Al fin y al cabo son su pueblo y así podremos derrotar a los que ocupan Palestina. Después del horror que han tenido que sufrir, de la vergüenza y de la rabia, todavía les queda lo más importante, la esperanza. Sé que lo que voy a decir me traerá problemas, pero creo que Hezbollah representa la esperanza. A veces
Creo que sería un gran paso para el pueblo palestino que Hezbollah infligiera una gran derrota a Israel. Pero hay que seguir hostigándoles hasta que recuperen el buen juicio. Nuestro invitado de hoy es el escritor norteamericano Norman Finkelstein. Debe su fama a un libro sobre el Holocausto y a otras obras sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Cuando visitó el Líbano acudió a varias reuniones con diversos líderes políticos. Algunos de ellos pertenecían a Hezbollah. Existe un derecho fundamental. Todos los pueblos tienen derecho a defender su país contra ocupantes extranjeros. Todos los pueblos tienen el derecho a defender su país contra los invasores que destruyen su nación. Para mí, esa es una cuestión básica y elemental. Recibiré muchos ataques por apoyar a Hezbollah. Pero no tengo miedo, eso es algo secundario. No sé si debería decir lo que pienso o si debería callar, pero es lo que siento. Mi amigo Alan Knight me ha dicho en más de una ocasión: has alcanzado cierta credibilidad. Un paso en falso ahora te desacreditaría totalmente. Por eso a menudo me pregunto si debo decir lo que pienso. Y a lo mejor no, porque es cierto que me desacreditaría. No sé qué debo hacer, pero sé que lo que hago está bien. Eso es lo que creo. Allá donde voy me siguen diciendo: ayuda a Hezbollah, ayuda a Hezbollah. Soy fiel a mis convicciones, pero ¿no se volverán contra mí y me convertirán en un blanco fácil? Realmente no sé la respuesta, no la sé. Volveré dentro de 2 días y lo que pase, pasará. Norman Finkelstein no es como los de Hezbollah. No quiere lanzar misiles contra el norte de Israel, ni hacer que un tercio del país sea inhabitable. No es una influencia peligrosa como lo es Hamás. Pero él y las personas que se conducen como él son los que hacen que el terrorismo sea posible. Estas personas van tensando el ambiente y el Estado de Israel ya no es considerado indiscutible. Eso va complicando la situación hasta que llega un momento en el que ya no se descarta la violencia contra los civiles. Creo que no existiría mayor castigo para Finkelstein que tener que esperar en la cola del autobús de Negev o empezar a preocuparse por el precio de la comida. La mejor solución sería llevarlo a vivir a Israel para que comprobara por sí mismo cómo viven los judíos. Dios se reiría de esto. Con frecuencia se define como radical. ¿Qué es ser radical? Para mí es un salto cualitativo respecto al descontento que una persona siente hacia el mundo. Yo considero que el mundo es injusto y que, por tanto, debe cambiar radicalmente. Hay otros que creen que muchas cosas están mal, pero que no todas las personas condenan por igual las injusticias. Incluso los hay que ni siquiera pueden verlas. Hay que elegir bien los ojos a través de los que vas a ver el mundo. La diferencia es abrumadora.
Estamos en un mundo radicalmente injusto que requiere un cambio radical. En la vida hay que tratar de llegar a un acuerdo, de cualquier tipo. Hay que encontrar un punto de equilibrio y de paz. Pero el problema es que cada persona ve el mundo de un modo diferente. A veces hay que iniciar una gran controversia para comprender mejor una situación y llegar después a un acuerdo, aunque algunos nunca lleguen a ese punto. Tengo muy buenos recuerdos de mi juventud. Crecí en una buena época. Y siempre me acuerdo de una canción que refleja muy bien esos años. Dice que aquellos fueron días que pensábamos que nunca acabarían, que cantábamos y bailábamos sin cesar, que vivimos la vida que elegimos en cada momento, que luchábamos y que nunca perdíamos, porque éramos jóvenes y vivíamos con fe. Así es exactamente como yo me sentía. Éramos jóvenes y vivíamos con fe. Yo tenía grandes esperanzas en el futuro. Pero las esperanzas no se cumplieron. Me llevé muchas decepciones con las personas que fui encontrando. Y ahora creo que tengo fuerza suficiente para reconocer que también he sufrido un gran desengaño conmigo mismo. Estoy decepcionado conmigo mismo y con muchas otras cosas.